Ajá. Alguna vez le preguntaron a un grupo de niños, oigan, ¿a ustedes por qué les gusta tanto Dragon Ball? Ajá. Y la respuesta fue, bueno, de una honestidad brutal. Dijeron, porque se la pasan peleando, matan a los malos, se pegan y sale sangre. Directo al punto, sin filtros. Totalmente. Y esa cita, que es el punto de partida de los materiales que tenemos hoy, nos mete de lleno en el debate de siempre, ¿no? Claro. ¿Por qué los niños se sienten tan atraídos por este tipo de violencia en los dibujos animados? Y la gran pregunta que todos se hacen, ¿esto los vuelve más agresivos? Es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta fácil, la de siempre, ha sido culpar a la tele, a los videojuegos, a lo que esté de moda. A la pantalla de turno. Exacto. Pero el análisis que nos propone Hernando Bernal en su texto es mucho más interesante. Nos invita a dejar de buscar culpables afuera y más bien a asomarnos a algo bastante más complejo. A cómo funciona la mente de un niño por dentro. Y sobre todo, qué rol juega la agresividad en su desarrollo. Claro, es que es cambiar el foco por completo. O sea, pasar del qué le está haciendo la tele a mi hijo al qué está pasando dentro de mi hijo para que conecte con esto. Justo. Así que esa es nuestra misión en este análisis. Vamos a intentar desentrañar esa fascinación infantil usando las dos grandes claves que propone el autor. ¿Ok? Por un lado, la necesidad de identificarse con un héroe. Y por otro, la satisfacción de un impulso que, según él, pues ya está ahí. Exacto. Es un viaje que va, digamos, del juicio fácil a una comprensión bastante más profunda y para algunos quizá hasta un poco incómoda. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. La primera idea que plantea el autor es la de la identificación. Ajá. Dice que a los niños les encantan estos programas porque se ven a sí mismos en el protagonista. A simple vista esto parece, pues obvio, ¿no? ¿A qué niño no le gusta jugar a ser el héroe? Sí, pero es más profundo que eso. Exacto. Lo que el texto sugiere es que hay algo más en juego. No es solo un juego. No, para nada. La pregunta clave que se hace Lamt Bernal es ¿por qué esa necesidad de identificarse es tan potente? Ok. Y su respuesta es que un niño no viene al mundo con una identidad definida. No es como una app que ya viene preinstalada. Claro, se va construyendo. Se construye, es un proceso. Y el mecanismo principal para esa construcción es, precisamente, la identificación. Para un niño que está descubriendo un mundo que es enorme y a veces confuso, pues, un héroe que lucha, que tiene un poder increíble y que al final triunfa, Es un modelo irresistible. irresistiblemente atractivo. Es como encontrar un manual de instrucciones sobre cómo ser fuerte y competente en este mundo. O sea, es como si los niños estuvieran probando disfraces. Esa es una analogía perfecta. Para ver cuál les queda mejor, para entender quiénes son. Hoy me pongo el disfraz de Goku, mañana el de Spider-Man, y en ese proceso voy armando mi propia identidad. Justo. Y lo fascinante aquí es que el autor distingue entre la calidad de esos disfraces, si seguimos con tu analogía. A ver, ¿cómo? Por un lado, están las identificaciones con los héroes de la ficción, como Goku. El texto las llama frágiles. Frágiles. ¿Sí? Son intensas, claro que sí, pero también son pasajeras. Son como la camiseta de un equipo que te encanta una temporada, pero al año siguiente ya tienes otra. Son una exploración. Entiendo. Es una fase, pues. Pero entonces, ¿cuál es la identificación que sí se queda? ¿Cuál es el disfraz que se convierte, digamos, en la piel? Ah, ahí es donde entra el segundo nivel, el que el autor llama identificaciones simbólicas. Simbólicas. Estas son las que de verdad moldean la estructura de la personalidad. Son mucho más profundas, más duraderas. Son las identificaciones con los padres, con las figuras de cuidado, a quienes el texto describe como los primeros héroes del niño. Los primeros héroes. Claro. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. La relación con los padres es el anclaje real de la identidad. Eso me hace pensar, yo no crecí con Dragon Ball, pero sí con Tom y Jerry o El Correcaminos, que es violencia pura, pero caricaturesca. Claro, comiquísima. Y obvio, Nami pensara que me iba a convertir en una maniática que persigue pájaros con cohetes marca Acme. Supongo que es el mismo principio, ¿no? Precisamente. La caricatura es el juego, pero las reglas importantes, las de verdad, se aprenden en casa. Justo. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es muy tranquilizadora para muchos padres, creo yo. Sí. La identificación con un personaje de dibujos es una parte normal y, en gran medida, pasajera del desarrollo. No es esa influencia todopoderosa y maligna que a veces se teme tanto. Claro.
El texto sugiere que el verdadero riesgo no es que un niño admire a un superhéroe que pelea. El riesgo es que no tenga en casa a esos primeros héroes sólidos, esas figuras que le ofrezcan un modelo de identidad más profundo y real. La televisión ofrece modelos temporales. ¿Y la familia? El modelo estructural, exactamente. Ok, entiendo perfecto la parte de la identificación, esto de probarse disfraces de héroes para construir una personalidad. Pero eso no explica el gusto por la violencia en sí, ¿No? por los golpes, la sangre, como decían los niños de la cita. El autor habla de satisfacción, y esa es la palabra que creo que a muchos padres les enciende todas las alarmas. ¿A qué se refiere con eso? Y tienen toda la razón en alarmarse porque este es el punto más polémico y central de todo el análisis. A ver. El autor dice que cuando el niño se identifica con el héroe, no solo adopta su valor o su traje, también experimenta, a través de él, la liberación de ciertos impulsos. ¿Qué tipo de impulsos? Y en el contexto de estas series, esos impulsos son abrumadoramente agresivos. El niño, al ver a Goku lanzar un Kamehameha, siente una satisfacción vicaria, un placer al ver que el héroe puede dañar, matar y destruir a sus enemigos. Sin ninguna consecuencia real. Sin ninguna consecuencia. Es una especie de catarsis, entonces, como una válvula de escape en un mundo de fantasía donde no hay castigo ni culpa. Exacto. Para un niño que vive en un mundo real lleno de no hagas eso, quédate quieto, no le pegues a tu hermano, Claro. ver a un personaje que canaliza una fuerza destructiva inmensa contra los humanos es liberador. Pero aquí viene la pregunta clave. Sí, ver esa violencia, disfrutar de esa satisfacción, ¿los vuelve más agresivos en la vida real? Un momento, porque la respuesta que todo mundo espera es sí, claro que sí, pero sospecho que el autor no va por ahí. Para nada. Aquí es donde el texto da un giro de 180 grados que cambia toda la conversación. A ver. La respuesta que propone Bernal es radical. Los programas no los hacen agresivos. ¿Cómo que no? No. La razón por la que conectan tanto con la agresividad que ven en la pantalla es porque ellos ya son agresivos. Espera. Eso es un cambio de paradigma total. ¿Me estás diciendo que un niño pequeño, un bebé incluso, ya tiene esa agresividad dentro? Sí. Pero la idea general es que la violencia es algo que se aprende, que se absorbe del entorno, de la tele. Esa es la creencia popular, sí. Pero la tesis de este texto y de una parte importante de la psicología es que la agresividad no es un comportamiento aprendido, ¿Sí, no? sino un componente constitutivo del psiquismo humano. Piénsalo como el sistema operativo de una computadora. Ok. La agresividad no es un virus que se descarga de Internet, de la tele en este caso, sino que es una función que ya viene de fábrica. Es parte del código base. La cuestión no es si está ahí, sino qué programas usamos para que se ejecute de forma segura. Vaya, es una idea muy fuerte. Que la agresividad no es una falla del sistema, sino una característica. ¿El autor da alguna evidencia de esto, más allá de la teoría? La evidencia que presenta es la observación directa de los niños. Vemos expresiones espontáneas de su agresividad desde muy temprano. ¿Por ejemplo? El bebé que muerde, el niño que empuja para quitar un juguete, la rabieta incontrolable. Esos comportamientos, argumenta, no se pueden explicar simplemente diciendo, es que lo vio en la tele. Claro, un bebé no ha visto la tele. Exacto. La agresividad es inherente. Es una fuerza vital fundamental en el proceso de separación, de decir, esto soy yo y eso eres tú. Es parte de la construcción del yo. Entonces, la televisión no es la fábrica donde se produce la agresividad. Sino un escenario. Un escenario donde esa agresividad, que ya existe, encuentra una narrativa, un guión, personajes con los que puede representarse en la fantasía. Entiendo. La pantalla no inyecta un impulso nuevo, sino que le da forma a un impulso que ya está operando dentro del niño. ¿Y esta distinción? Esta distinción lo cambia todo. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Adelante. Aceptemos que la agresividad es innata. Aún así, la violencia en los medios de hoy no es la misma que la del correcaminos de mi infancia. La intensidad, el realismo, la frecuencia, ¿no es posible que esa sobreexposición sí tenga un efecto que antes no existía? Esa es una objeción excelente, muy pertinente. Que ese programa que ejecuta la agresividad se vuelva más peligroso. Mira, el autor no niega que el entorno importa, pero su argumento de fondo se mantiene.
El problema fundamental no es el estímulo, por más intenso que sea, sino la gestión del impulso. O sea, Claro, que un estímulo más fuerte puede requerir un esfuerzo de gestión mayor, pero la raíz del asunto sigue estando en el mismo lugar. Prohibir el estímulo, según esta lógica, es como intentar curar la fiebre rompiendo el termómetro. la fiebre sigue La ahí. fiebre sigue ahí. El impulso no desaparece porque apagues la tele. Entiendo. Entonces, si la agresividad es parte de nuestro código base, y prohibir los programas es una batalla perdida y además mal enfocada, ¿cuál es el camino a seguir? Ajá. Porque la preocupación de los padres es real y es válida. Nadie quiere que su hijo se comporte de forma violenta, por muy constitutiva que sea su agresividad. Y es una preocupación completamente legítima. Pero la conclusión práctica que se deriva de este análisis es muy clara. Y de nuevo, va a contracorriente de lo que se suele pensar. A ver, Si el problema no es que el niño sienta el impulso agresivo, porque eso es inevitable. La solución no puede estar en censurar su fantasía. o sea que el trabajo de los adultos no es construir una burbuja donde no existan los conflictos ni las peleas imaginarias. Exactamente. La responsabilidad, según el texto, se resume en una frase clave. Limitar o impedir que el niño exprese su agresividad de forma tal que le haga daño a sus semejantes o a sí mismo. La línea roja no se dibuja en la pantalla. Sino en el comportamiento en el mundo real. Y aquí es donde todo se conecta. Puedes fantasear con ser un superguerrero que destruye planetas, pero en el patio del colegio no puedes empujar a tu compañero. Esa es la conexión. Y de repente el rol de los padres como primeros héroes cobra mucho más sentido. Su trabajo no es solo ser un modelo a seguir, sino también ser quienes ponen las reglas del juego en la vida real. Esa es la conexión fundamental. El héroe simbólico, el padre o la madre, es quien enseña al niño a gestionar el impulso que el héroe frágil de la tele solo representa. Claro. La labor educativa no es decir no sientas rabia o no te pueden gustar las peleas, porque eso es negar una parte de la constitución humana. ¿Me explico? Sí, el mensaje es, esa rabia que sientes tiene un límite en la acción. En esta casa, en esta escuela, en este mundo, no se lastima a otros. Se trata de educar sobre la conducta, no de intentar erradicar un sentimiento. Es la diferencia entre construir un dique para canalizar un río. Y pretender que el río se seque. Justo eso. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que este texto nos propone es un cambio de perspectiva radical. Empezamos preguntándonos si Dragon Ball vuelve violentos a los niños. Ajá. Y terminamos con la idea de que la violencia ya está dentro de ellos, como una energía base, y que estos programas son solo uno de los muchos escenarios donde esa energía se representa. Exacto. Nos obliga a abandonar esa relación causa-efecto tan simplista de ver violencia equivale a ser violento. Nos muestra que lo que desde afuera parece un gusto preocupante por peleas y sangre, está en realidad profundamente conectado con dos de las tareas más importantes del desarrollo infantil. ¿Que son construir una identidad propia? Y aprender a manejar la propia agresividad. No es un tema de buenos y malos, sino de un complejo proceso psicológico. Y esto nos deja con una reflexión para el final. El texto sugiere que estos héroes de ficción ofrecen una vía para procesar y fantasear con una agresividad que es parte de nosotros. Sí. Esto me lleva a preguntarme, en el mundo de hoy, que está saturado de estímulos digitales, con algoritmos que pueden llevar a contenidos cada vez más extremos, y quizás con menos espacio para el juego físico o desestructurado, donde antes se canalizaban estas cosas, ¿qué nuevas vías, constructivas o no, están encontrando esos mismos impulsos para manifestarse?